¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico constituye un circuito neuronal que regula el comportamiento emocional y los impulsos motivacionales, particularmente aquellos relacionados con la supervivencia como el miedo, el hambre y la conducta sexual, pero también participa en funciones cerebrales superiores como el aprendizaje y la memoria. Es responsable de las sensaciones placenteras que experimentamos cuando comemos, así como el placer que experimentamos cuando realizamos numerosas actividades de la vida diaria. Una salida al campo, una salida a la playa, cuando degustamos de un café o cuando estamos en relación con nuestra familia. No obstante, el sistema límbico también es la causa de numerosas alteraciones en nuestra salud que se encuentran asociadas al estrés psicoemocional. El término límbico para referirse a una zona del cerebro fue acuñado en 1878 por el médico francés Paul Broca, quien habló del gran lóbulo límbico y aplicó el término límbico del latín limbos para borde al borde curvo de la corteza o anillo que incluye el cíngulo y la circunvolución para hipocampal. Por otra parte, el papel del lóbulo límbico en la emoción fue elaborado por el médico estadounidense James Papez en 1937 en el documento seminal titulado Un mecanismo propuesto de emoción. Este modelo anatómico se conoce como circuito de Papez y una década más tarde Paul Yaconlev en 1948 propuso que la corteza orbitofrontal, la ínsula, la amígdala y el lóbulo temporal anterior forman una red subyacente a la emoción y la motivación. En 1952, Paul MacLean acuñó el término sistema límbico para describir el lóbulo límbico de Broca y los núcleos subcorticales relacionados con el sustrato neural colectivo de la emoción. Recordemos que MacLean también fue el autor de la propuesta y definición del concepto de cerebro triuno. ¿Qué estructuras constituyen al sistema límbico? El sistema límbico se compone del lóbulo límbico, la formación del hipocampo y sus núcleos anexos. El lóbulo límbico se encuentra constituido por el giro subcalloso, el giro cingulado y el giro parahipocampal. En esta otra imagen de resonancia magnética podemos observar a la corteza cingulada, así como la división posterior y anterior de la corteza del cíngulo. La formación hipocámpica está constituida por la circunvolución dentada, el hipocampo y el subiculum. En esta imagen de resonancia magnética podemos apreciar parte de la formación del hipocampo. Cuando se realiza un corte coronal, la formación hipocámpica se asemeja a un panecillo enrollado, donde se aprecia la circunvolución dentada, el hipocampo y el subiculum. Incluso podemos observar parte de la corteza entorrinal. El hipocampo se subdivide en 4 regiones denominadas CA1, CA2, CA3 y CA4. La región CA1 se continúa con el subiculum y la región CA4 y CA3 están próximas al giro dentado. En esta otra imagen de resonancia magnética podemos observar 3 cortes del cerebro en un corte transversal, un corte coronal y un corte sagital, donde apreciamos las diferentes regiones de la formación hipocámpica. Por ejemplo, en naranja observamos la región CA1, en azul la región CA2 y CA3, en café CA4 y parte del giro dentado en amarillo, y verde lo que corresponde al subiculum, así como otras estructuras anexas denominada fimbria que se muestra en morado, y en azul la fisura hipocampal. Este es otro corte transversal donde también podemos observar la localización del hipocampo. Los núcleos anexos del sistema límbico incluyen a los núcleos anteriores del tálamo, la amígdala, el área septal, los cuerpos mamilares, el fórnix, así como el hipotálamo. Estas estructuras forman una red compleja para controlar a las emociones, sentimientos y las respuestas fisiológicas asociadas a las emociones. ¿Cuál es la relación del sistema límbico con las emociones? James Papez propuso un circuito involucrado en las emociones denominado circuito de Papez. Este circuito está formado por los núcleos anteriores del tálamo. Recordemos que el tálamo constituye la vía de entrada de los estímulos sensoriales provenientes de los sentidos, a excepción del olfato, a la corteza. El tálamo posteriormente conecta con el giro cingular a través de la cápsula interna. Este a su vez conecta con el giro parahipocampal a través del cíngulo. El giro del parahipocampo envía sus eferencias hacia la corteza entorrinal, la cual, a través de la vía perforante, conecta con el hipocampo. Este envía sus conexiones con el cuerpo mamilar a través del fórnix y finalmente los cuerpos mamilares a través del tracto mamilotalámico. Conecta nuevamente con el núcleo anterior del tálamo. En este circuito se establecen conexiones de relevancia
con la corteza singular para la codificación de la parte subjetiva cortical de la experiencia emocional, el afecto y sentimientos. También establece conexiones con el hipotálamo para las respuestas corporales y viscerales de la emoción, es decir, la expresión estereotipada física y visceral de las emociones, pues cada emoción tiene una expresión particular que señala un origen biológico más que social. En esta otra imagen apreciamos las estructuras del circuito de Papez, iniciando por el tálamo anterior que conecta con la corteza del cíngulo a través del tracto tálamo singular, que a su vez conecta con el giro parahipocampal, y este envía sus eferencias hacia la corteza entorrinal para conectar posteriormente con el hipocampo. El hipocampo a través del fornix envía sus eferencias hacia los cuerpos mamilares, que estos envían nuevamente sus conexiones a través del tracto mamilo-talámico hacia los núcleos anteriores del tálamo. En ese circuito se envía una colateral que es de amplia relevancia hacia el hipotálamo. El hipotálamo envía sus eferencias hacia la hipófisis anterior y posterior para inducir la liberación de hormonas necesarias para las respuestas viscerales que acompañan a las emociones. También envía eferencias hacia los núcleos simpáticos y parasimpáticos del tallo cerebral, que forma parte del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, estos circuitos son de relevancia para ejecutar las respuestas conductuales fisiológicas, neuroendocrinas y somáticas de la emoción. Por su parte, la corteza cingulada y sus extensas conexiones con la corteza cerebral codifican la parte subjetiva cortical de la experiencia emocional, el afecto y sentimientos poco después de que Papez propusiera la existencia de un circuito cerebral para las emociones. Los neurocientíficos Henry Clubs y Paul Voss encontraron que la extirpación bilateral de los lóbulos temporales o lobectomía temporal en monos tiene un efecto sobre las tendencias agresivas de los animales y sus respuestas a situaciones que generan temor. Estas extrañas y numerosas anomalías conductuales se les denominó el síndrome de Clover-Bussy. Este síndrome se caracteriza por presentar disminución de la expresión del miedo, agnosia visual o problema en el reconocimiento visual, exploración excesiva del medio, hiperpolaridad, hiperfagia e hipersexualidad, por lo que pudo ser demostrado el papel relevante de la amígdala, así como de los lóbulos temporales en las emociones como elementos indispensables en el circuito límbico, tal y como lo había descrito anteriormente Paul Ivan Yakovlev, como una red subyacente a la emoción y motivación.